En el vídeo anterior hemos empezado a estudiar cómo es un grupo cíclico de orden finito y en particular hemos visto que, o se sigue de lo que hemos visto, que en un grupo cíclico el orden de cualquier elemento divide al orden del grupo. Más adelante en este tema veremos que eso es un resultado totalmente general. ¿Vale? Y de hecho, además de que divide, hemos visto exactamente cuál es el orden de cualquier elemento de un grupo cíclico. En este cuarto y último apartado del teorema 4.3 nos dedicamos a estudiar los subgrupos de un grupo cíclico finito. ¿Vale? En general, estudiar los subgrupos de un grupo finito es un problema más complicado, por lo menos si el grupo no es pequeño, es un problema complicado, pero los grupos cíclicos son, en cierto modo, los grupos más sencillos entre los grupos finitos. Por eso en este cuarto apartado vamos a poder determinar por completo todos los subgrupos de un grupo cíclico de orden n. ¿Cuáles son estos? Pues aquí lo tenemos. Para cada divisor de n existe un único subgrupo de dicho orden. Ese subgrupo es el que tenemos en la pantalla, es el generado por x a la n entre d, y todos los subgrupos son de esta forma, es decir, estos son todos los subgrupos del grupo generado por x. Vale, entonces, esta última afirmación, ¿qué quiere decir realmente? Quiere decir que el orden de cualquier subgrupo, ¿vale? La información extra que añade es que el orden de cualquier subgrupo de un grupo cíclico es uno de estos, es un divisor del orden del grupo. Como comento en la nota, esto último es un resultado totalmente general, ¿vale? El orden de un subgrupo de un grupo finito divide el orden del grupo. Eso es un resultado que todavía no hemos visto, pero lo veremos más adelante en este tema. Bien, en el caso de grupos cíclicos, esta afirmación no es complicada de demostrar, o esta. ¿Vale? ¿Por qué? Vale, quiero decir, voy a explicar por qué, si además de ser finito G es cíclico, aunque como digo, esta hipótesis no es necesaria, pero en el caso de grupos cíclicos vamos a poder demostrarlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque esto es cierto. ¿Por qué un subgrupo de un grupo cíclico finito tiene orden divisor del orden del grupo? Pues por la siguiente razón. Hemos visto en el primer lema de esta sección que un subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Es decir, este subgrupo H es cíclico. Muy bien, pues si es un subgrupo cíclico, estará generado por algún elemento del grupo. Pero en el tercer apartado de este teorema, hemos visto que en un grupo cíclico el orden de cualquier elemento divide al orden del grupo. Entonces, ¿cuál es el orden de H? El orden de H es, por el segundo apartado, es el orden del elemento que genera H, que como hemos dicho, por el tercer apartado, es un divisor del orden del grupo. ¿Vale? Por tanto, esta última afirmación ya está justificada. Vamos a ver lo que nos queda por demostrar. Es decir, que para cada divisor de n existe un único subgrupo de ese orden y que ese subgrupo está generado por x a la n entre d. Vale, pues ahora vamos con la demostración de 4. Bien. Vale, a ver. Entonces tomamos un divisor de n. Primero vamos a ver que el subgrupo generado por x a la n entre d efectivamente tiene orden d. Vale, entonces se tiene que
el cardinal del subgrupo generado por x a la n entre d, ¿qué es? Pues por el segundo apartado es el orden de x a la n entre d. ¿Y esto qué es? Pues en el tercer apartado teníamos cuál era el orden de cualquier potencia de x. Es n entre el máximo común divisor de n y n entre d. Este máximo común divisor es n entre d. Por tanto, esto nos queda simplemente d, que es lo que queríamos demostrar. Es decir, para cada divisor d de n ya hemos encontrado un subgrupo de orden d, que es el que nos dicen en este cuarto apartado. El subgrupo generado por x a la n entre d. Ahora, sea H un subgrupo del grupo generado por x de orden d. ¿Vale? Nos falta probar la unicidad del subgrupo de orden d. O sea que queremos ver que este H es el grupo generado por x a la n entre d. Queremos ver que H es el grupo generado por x a la n entre d. Vale. H es un subgrupo de x, del grupo generado por x. En particular, por el primer lema de la sección, H también es un grupo cíclico. O sea que H estará generado por algún elemento del subgrupo generado por x. Es decir, existe un S perteneciente a n tal que H tal que H es el grupo generado por x a la s. Además, no tomamos un S cualquiera, sino que tomamos S lo menor posible. Bien, entonces, el elemento neutro, es x a la s elevado a su orden, ¿vale? Siempre que, como he dicho antes, cualquier elemento elevado a su orden es el neutro por definición de orden. ¿Y esto qué es? Es x a la s. ¿Cuál es el orden de x a la s? Pues es el orden de h. Y el orden de h era d. O sea que esto es x a la s a la d, que es x a la sd. Y ahora volvemos a utilizar la primera afirmación. Una potencia de x es 1 si solo si esa potencia es un múltiplo de n. O sea que esto sucede si solo si n divide a sd. Y esto implica, dividiendo por d ambos lados de la relación de divisibilidad, si solo si n entre d divide a s. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Entonces, S es un múltiplo de n entre d. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que x a la s, como S es un múltiplo de n entre d, x a la s está en el grupo generado por x a la n entre d. Y por tanto, h, que simplemente era el grupo generado por x a la s, está dentro del grupo generado por x a la n entre d. Pero una vez más, h y el grupo generado por x a la n entre d tienen el mismo orden. Ambos tienen orden d. Uno está dentro del otro, se sigue que son iguales, que es lo que queríamos demostrar. Y esto completa la demostración, ¿vale? Queríamos ver que
un subgrupo de orden D era necesariamente este de aquí, y eso es lo que hemos visto.